para la contención y el acompañamiento de situación desafiante en el marco de la ley de autismo. En el contexto de una conexión virtual, sabemos que siempre está el contexto, ¿no? Está eh, lo cotidiano. Veo ahí que están algunas personas no están en su casa, o están en la oficina, o están en trayecto. Así que no se preocupen, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno y lo más dinámico posible. Vamos a tener varias actividades también interactivas. Les comento a nivel general como introducción. Mi nombre es Leonardo Gómez, soy psicopedagogo, profesor de educación diferencial. Junto a mí va a estar en breve, viene en camino, César Villegas, él es psicopedagogo, profesor diferencial, especialista en matemáticas y, como les mencionaba anteriormente, yo soy Leonardo Gómez, psicopedagogo, también profesor de educación diferencial y también como me gusta estudiar, me metí a estudiar un doctorado, ¿ah? Como si la vida no pusiera suficientes complicaciones, me metí solito a estudiar un doctorado. Pero estoy feliz de este nuevo desafío. Y por supuesto mi tema específicamente es TEA, ¿no? Es lo que me interesa investigar y en eso estamos. Em, Bien, cuéntenme si se escucha bien, si se ve bien, para hacer las correcciones correspondientes. Bien, gracias por los deditos Listo, para arriba. se visualiza bien, sí. Bien, listo, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, revisemos brevemente cuáles son el objetivo general y los específicos. Sabemos que hoy día, por supuesto, el gran desafío que tenemos es implementar un trabajo armónico, coordinado, que sea coherente con la atención a las necesidades de la neurodivergencia, entre ellos el TEA, y sabemos el desafío, ¿no? Sabemos que es muy complejo, no nos vamos a leer la suerte entre gitanos, sabemos que eh, otra cosa es con guitarra, ¿no? Cuando uno está en el aula, ¿no es cierto? Y tenemos un niño, una niña o un adolescente que se desregula y que grita, que golpea, que se muerde o que se agrede o agrede a otro, eh, lo mínimo que uno hace, ¿no es cierto?, es ponerse ansioso o ansiosa, angustiarse, preocuparse, ¿no? Y sabemos lo complejo que es para los profesores y profesoras el poder abordar o el poder encontrarse con esa realidad, o si no le ha tocado, pensar en que les va a tocar en algún momento. Eh, y algunas personas, por lo menos con quienes me ha tocado trabajar, muestran efectivamente ansiedad, ¿no? Por lo que me va a pasar a mí, ¿no? Lo que le está pasando a la profesora me va a pasar a mí, porque posiblemente esté en un grado previo, ¿no es cierto? Y cuando egrese y pase al año siguiente, le va a tocar conmigo. Entonces, el prepararse, por supuesto que es fundamental. Bien, vamos a tratar de abordar, ¿no es cierto?, lo que se propone, ¿no es cierto?, en el objetivo general, que es comprender qué son las situaciones desafiantes y cómo se originan. Sabemos, ¿no es cierto?, que hoy día, o gracias, ¿no es cierto?, a las últimas investigaciones de los últimos años, que existen gatillantes, que hay detonadores, que hay situaciones que pueden ser previsibles, que pueden ser, en la medida en que conocemos a nuestros estudiantes, podemos entender cuál es la lógica que hay detrás de su desregulación. Pero mientras no conozcamos a nuestro estudiante, va a ser muy difícil identificar aquellos gatillantes o aquellos precursores que generan o que provocan algún tipo de desregulación. ¿Cómo prevenir? Yo creo que aquí una de las cosas que más vamos a tratar de ir abordando es cómo prevenir una desregulación, pero también en la medida en que se produzcan, porque eso ocurre, eh, el poder enfrentarlas también. Entonces vamos a tratar de ir acompañando eso y, y- y, por qué no decirlo, también respondiendo a las consultas que pueden ir surgiendo o desafíos o casos que ustedes también estén viviendo o que estén presenciando o que sepan, ¿no es cierto?, algún caso y quieran dilucidar, ¿no es cierto?, cómo abordar una situación u otra. Entendiendo también o planteando también el contexto de que esta es una capacitación online acotada y que si quisiéramos, ¿no es cierto?, abordar en profundidad cada uno de estos temas, podríamos estar fácilmente eh, varias semanas o meses, ¿no es cierto?, trabajando, pero vamos a tratar de abordarlo lo mejor posible en estos tiempos acotados que estemos conectando. Em, Comprender, como decía, qué situaciones son desafiantes y cómo se originan, entregar herramientas para la contención y acompañamiento durante y después de la desregulación y situación desafiante,
analizar los nuevos protocolos de gestión, ¿no es cierto?, para la prevención, los ajustes razonables, ¿no?, que se hablan hoy día, el acompañamiento de las situaciones desafiantes en el marco de la ley de autismo, la 21.545. Por supuesto, también en coherencia a la circular 586, al decreto 83 de 2015 y, por qué no decirlo, el decreto 170, texto revisado también en el 2023, ¿no? 2023, que también hay algunas modificaciones, no muchas, pero algo hay, ¿ya? Objetivo específico: identificar situaciones desafiantes de desregulación, sus causas y orígenes, utilizar herramientas para la contención y acompañamiento durante y después de la situación desafiante, analizar los nuevos protocolos de gestión para la prevención y el acompañamiento de las situaciones desafiantes en el marco de la ley de autismo. Y yo quiero agregar, por supuesto, como les mencionaba al inicio, también lo que significa el cuidarnos, ¿no? La salud mental de los y las profesoras creo que nunca debe dejarse de lado, ¿no? Nosotros somos los primeros en que debemos, ¿no es cierto?, preocuparnos de nosotros, ¿sí? Somos los primeros que tenemos que estar preocupados. No podemos esperar que nuestra jefatura esté pendiente de nosotros, sino que nosotros estar atentos y ante cualquier situación, ¿no es cierto?, de una desregulación propia, poder pedir ayuda, ¿no? A veces los profes somos tan independientes que nos cuesta pedir ayuda y a veces pedimos ayuda cuando es muy tarde, ¿no? Por eso es importante prevenir, ¿no? Eh, Como decía el dicho, es mejor prevenir. Bien, veamos un poco el recorrido del curso, de lo que vamos a ir viendo, comprender qué son las desregulaciones. Todos tenemos desregulaciones, ¿ya? Aquí tampoco vamos a tratar, ¿no es cierto?, de apuntar a ellos son los que tienen desregulación. No, eh, todos tenemos en algún momento una desregulación, ¿sí? Pero en el caso de las personas dentro del espectro autista o de la neurodivergencia, esas desregulaciones eh, tienen diferencia, ¿no? Y está relacionada con que la propia persona no conoce, no sabe, no entiende por qué o qué le está ocurriendo, ¿no? Y ahí lo que necesitamos es trabajar justamente la comprensión por parte de la persona, del niño, de la niña, del adolescente, o en el caso del adulto, si tenemos adultos en nuestro campo de ocupación, poder, ¿no es cierto?, trabajar con ellos o con ellas, ¿ya? Reconocer estrategias y manejos de contención y acompañamiento. Acompañamiento no solamente de aquellos que presentan una desregulación, sino también de los pares, ¿no? Ocurre muchas veces que la desregulación se produce cuando están en la sala de clase y los compañeros o compañeras de curso no saben qué está ocurriendo o se alteran, se ponen tristes, algunos presentan angustia o ansiedad. Ustedes me pueden ir diciendo al tiro también si estoy hablando coherencia o estoy hablando incoherencia, que es algo que ustedes también van presenciando, ¿no? Para que vamos también, van haciendo un feedback y colocándome el dedito para arriba o el dedito para abajo, si es que no. Pero esto que menciono es porque no solamente lo he vivido yo, sino también lo he ido recogiendo durante varios años. Ya llevo más o menos 5 años trabajando el tema de capacitaciones en ATES relacionado al TEA. Por lo tanto, he recorrido bastantes colegios en todo Chile para ir comprendiendo distintas situaciones, ¿no?, y contextos. Pero siempre van surgiendo nuevas, por supuesto, ¿ya? Protocolo en el marco de la ley de autismo. Sabemos que el Mineduc no tiene un formato, por ejemplo, para los PAEC, pero sí propone ciertos aspectos que son básicos, ¿no?, que tienen que ir en el PAEC. Nosotros podemos agregar más. Y algo que muchas veces no siempre se sabe, pero el PAEC, por ejemplo, debe actualizarse eh, siempre que sea necesario, ¿no? Igual lo vamos a hablar más adelante. Porque en una ocasión me preguntaron si el PAEC ya ha hecho y ocurría alguna desregulación que no estaba considerada en el PAEC, ¿era necesario volver a hacer el PAEC? Sí. Aunque esa desregulación que no había ocurrido o esa situación que no había ocurrido ocurrió al día siguiente que ya tiene listo el PAEC tiene que actualizarse, ¿ya? Se actualiza en función de las novedades que pueden ir surgiendo, ¿ya? Porque tiene que ser una herramienta para abordar la prevención y también el abordaje de la desregulación. Reflexionar sobre lo aprendido y su aplicación práctica, por supuesto, no sirve de nada, ¿no es cierto? Y yo estoy convencido de eso. No importan los títulos que pueda tener quien hable en alguna sesión, en alguna capacitación, si eso no lo puedo llevar yo a la práctica, ¿no? Aquí lo importante
Y aquí justamente la clave es que ustedes son las expertas y los expertos en sus estudiantes y lo que vamos a hacer aquí es solamente compartir experiencias, tanto ustedes como nosotros, con César, desde nuestra visión, desde lo que nosotros conocemos y también nos interesa mucho rescatar la experiencia que ustedes tienen, ¿ya? Y darle, por supuesto, el mayor sentido contextual a lo que estemos hablando, ¿no? Porque nosotros podemos hablar desde una cámara, desde una pantalla, ¿no es cierto?, a la distancia, pero nos sirve si eso no lo podemos llevar, ¿no es cierto?, a la práctica, ¿no? Así que es importante que también ustedes puedan ir generando consultas o preguntas o cómo adapto esto o esta otra situación, qué pasa cuando ocurre esto o ocurre esto otro, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿No hablo muy rápido? No, se me puede trabar la lengua en algún momento. Revisemos brevemente un video para un poco conocer, o si ustedes me imagino que ya conocen, la condición del espectro autista, ¿no? El SEA también que se lo denomina, o el EA del espectro autista, o el TEA, ¿no? Sabemos que el TEA, no todo el mundo le gusta decir TEA, ¿no? Pero yo siempre recalco que estamos en un ámbito jurídico, normativo, legal, que requiere el diagnóstico TEA para que los niños, niñas, adolescentes y adultos y sus padres y el establecimiento educacional reciban, ¿no es cierto?, los beneficios de las políticas públicas. Es decir, el diagnóstico se requiere, ¿no? Pero en la conversación cotidiana, en lo que significa, ¿no es cierto?, eh, en lo que podamos, ¿no es cierto?, construir, ¿no es cierto?, en las directrices hacia una dignificación del niño, la niña, el adolescente y el adulto. Dentro del espectro podemos hablar de personas dentro del espectro, podemos hablar personas, ¿no es cierto?, con sensibilidad autista o persona autista o estudiante autista, ¿sí? Podemos trabajar desde la dignificación, como sea o como ella, ¿no? Pero sabemos que la normativa establece el TEA, ¿no? El trastorno o diagnóstico como trastorno, ¿no? Y esa es la norma, ¿no? No la podemos destruir, está ahí, ¿no? Es lo que nos permite recibir financiamiento, ¿no es cierto?, para pagar profesionales y otras instancias de los programas de integración. Bien, ¿cómo percibe el mundo un niño, una niña, un adolescente, un adulto con condición de autismo? Eh, es bien particular, no es igual que nosotros, ¿no? No es igual que nosotros en el sentido de quienes nos catalogan dentro de lo que es el neurotípico. Vamos a ver este video y comentamos. Me confirman si se escucha, ¿ya? Con el dedito para arriba. ¿Se escucha? Tranquilo, tranquilo. No soy berrinchudo, tengo autismo. Bien. ¿Habíamos visto este video antes? ¿O alguno similar? Ya, perfecto. Algunos sí, otros no lo habían visto. Eh, aquí algo particular que se ha evidenciado, ¿no? No solamente lo sabemos los quienes hemos trabajado o trabajamos con personas, niños, niñas, adolescentes o adultos, en este caso yo trabajo con adultos, ¿no?, autistas. Eh, lo que hay de evidencia científica es que en la mayoría o en gran parte de las personas dentro del espectro, lo que es la inhibición de ciertos sonidos distantes o cercanos no ocurre de la misma forma que la mayoría de nosotros, ¿ya? Eh, la mayoría de nosotros podemos inhibir.
y podemos enfocarnos auditivamente en un estímulo, en una persona que esté hablando. Sin embargo, en muchos niños, niñas, adolescentes o adultos dentro del espectro, no todos sí, pero en algunos o la mayoría, puede ocurrir que todos los sonidos se, se condensan, ¿no? Se juntan, se reúnen, no se hace diferencia. Y eso hace que se genere una saturación sensorial, ¿no? Lo que se ha descubierto es que eso corresponde a una alteración en la percepción. No es que el oído tenga alguna dificultad o que no escuche bien, sino que en la percepción de los sentidos, cuando hablamos de percepción, estamos hablando de que nuestro cerebro es quien interpreta la información que se recibe desde los sentidos. Y esa interpretación no es la adecuada, no es la que corresponde. Y lo que genera esta saturación de sonido eh, es una distorsión. Entonces se produce un malestar, un cansancio del sonido y no logro diferenciar lo que me está diciendo la profesora, el profesor, o lo que la mochila que se cayó, la compañera que tosió, un perro que ladró, la campana, o alguien que pasó por el pasillo, etcétera. Todo se junta, ¿no? Eh, es como cuando quienes no estamos dentro del espectro autista, estamos tan cansados, tenemos una dolor de cabeza, ¿no es cierto? Y cualquier ruido nos molesta, o la luz nos molesta, etcétera, ¿no? Haciendo la comparación eh, y guardando las proporciones, por supuesto. ¿Ya? Luego, por supuesto, en otras sesiones seguiremos hablando un poco más sobre lo vestibular y sobre los sentidos, ¿no? Ya, vamos a... se calcula, ¿no es cierto? La OMS calcula, ¿no es cierto?, que uno de cada 100 niños tiene autismo a nivel general. En Chile esa proporción cambia, ¿no? Por supuesto, que luego vamos a entregar algunos datos, que es uno en 51. ¿Ya? Las últimas investigaciones que se han hecho en el 2022 también, 2022-2023. Eh, Vamos a hacer una pequeña actividad con el Kahoot. Eh, ¿Han utilizado Kahoot alguna vez? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar, yo voy a compartir pantalla mi Kahoot, que está aquí. Acá está. Ya, voy a compartir mi Kahoot. Aquí. Ahora. Bien. En pantalla ustedes pueden ver un código QR que lo pueden escanear. Listo. Ya, vamos. Va a aparecer, ¿no es cierto? En la parte de arriba un código QR, lo pueden escanear con su celular y podrán ingresar al Kahoot colocando solamente un nombre. Si no, pueden desde su propio computador ingresar a kahoot.it, que aparece ahí arriba, y ingresan el número que aparece ahí, ¿no? Preguntan por el nombre y preguntan por el código. Ahí está Estefanía, Francisca, Fernando, bien. Vamos a hacer un pequeño Kahoot, pequeño juego interactivo para ver qué sabemos y podemos ir conversando. La gracia del Kahoot es que nos permite detenernos en las preguntas una vez que que todas las personas responden. Podemos detenernos brevemente a comentar si queda alguna duda. ¿Ya? Bien, perfecto. Ahí estamos. Tenemos a Andrés, a Claudia, Hot, Jo, Nora, Pía, Cecilia, Jocelyn, María José, Valesca, Camila, CCM, Marta Pía, Jime, Nico, Andrea, Fernando, Francisca, Estefanía, Carito. Bienvenidas, bienvenidos. Bien. María Cecilia, Gisela. Me imagino que es María Cecilia. Estoy especulando, ¿no? Pues tengo mi hermana que se llama María Cecilia, así que por eso me imagino que es M. Cecilia. A ella tampoco le gusta el María, así que. Pati Castillo, Gisela, ya lo había nombrado. Ya, está, está. Hay 21, ¿estamos? Ya. Bien, Andrea Francisca. ¿Alguien más? Tenemos 20.
Ya, 94175, bien, tenemos un droide ahí, bien, una inteligencia artificial, ese ingreso. Ya, Gisela, Andrea Francisca, Jime, bien, Pía, Nico, ya están. Estamos 19, si no fue. 32, somos 32 en total, 19, bien. ¿Alguien más falta? ¿Estamos? Vamos a comenzar. ¿Sí? Va. Son poquitas preguntas, ¿ya? Para ir amenizando esta primera sesión. ¿Cómo se identifica una persona autista? Marque ahí el color que corresponde a su respuesta. Bien, por su comportamiento. Excelente. Estamos todos de acuerdo. Primer lugar, Pía, Fernando en segundo, María José, Jime, Camila. Bien, perfecto. Vamos con buen inicio. Vamos con verdadero y falso. Número 2. ¿El trastorno del espectro autista tiene cura? Falta alguien que responda. ¿No? Tiempo. Falso. No tiene cura. Porque no es una enfermedad, como es una condición, es para toda la vida, ¿no? Lo que hay, ¿no es cierto?, es terapia para permitir, ¿no es cierto?, abordar ciertas características de la condición para incorporarse a la vida social, ¿no? A trabajar mejor o interactuar con otros. Pero no es una enfermedad, por lo tanto, no tiene cura. Muy bien. Vamos con la siguiente. El ranking. Pía se mantiene en la punta. Bien. Andrea, Carito, María José, Cecilia. Bien. Van subiendo. Sigamos. 3. ¿Una persona autista puede ser independiente y tener vida laboral? Independiente se refiere a que vivir solo, ¿no es cierto? Trabajar, hacer lo que considera adecuado para su vida. Bien, ¿no? Aquí bastante variabilidad, diversidad de respuestas. Depende de su sintomatología y nivel de apoyo, ¿no? Sabemos que la persona dentro del espectro con nivel de apoyo 3 va a requerir mayor tiempo, mayor, ¿no es cierto?, permanencia de una persona o de un acompañamiento, pero también va a depender de distintos factores. Por un lado, por decirlo así, de qué tan temprano, ¿no es cierto?, se realiza el diagnóstico y de qué tan temprano se realiza un trabajo sistemático a mediano y largo plazo, ¿no? Por supuesto que eso va a significar un trabajo sistemático desde el hogar, desde el establecimiento, desde todos los ámbitos de la sociedad. Por supuesto que tenemos casos que requieren apoyo
en nivel uno y, por supuesto, mm, más temprano que tarde van a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener su independencia, tener una vida laboral. Pero también va a depender de la etapa temprana a la cual se diagnostica, la etapa, ¿no es cierto?, temprana a la cual se trabaja con él o con ella. Todos sabemos, ¿no es cierto?, o por lo menos yo he escuchado, ¿no? De algunos casos en que cuando hablamos de, oye, es posible que si tenemos un niño o una niña dentro del espectro autista en nuestra clase, posiblemente el papá, la mamá o algún familiar sea o esté dentro del espectro autista. Y en varias ocasiones ha surgido, oye, me acuerdo que tenía un tío, ¿no es cierto?, que tenía estas características también, ¿no? Nunca fui diagnosticado. Entonces, claro, pensemos, ¿no es cierto?, que recién en el 2013, ¿no?, con el DSM-5 estamos trabajando el diagnóstico tal cual como lo conocemos hoy día, pero en Chile específicamente, en los últimos 5 años, y por qué no decirlo, en los últimos 2 años, desde la implementación, ¿no es cierto?, de la ley, o de la promulgación de la ley 21.545, es que hemos entrado full, ¿no?, a abordar la temática TEA. Pero en aquellos que son adolescentes, en aquellos que son adultos, hoy día llevamos varios años de retraso, ¿no? Sí, para las nuevas generaciones, para aquellos que están ingresando al sistema educativo, va a ser, ¿no es cierto?, un gran aporte, pero tenemos una gran cantidad de la población, ¿no es cierto?, dentro del espectro que no ha tenido esa posibilidad, ¿no? Y que va a significar un trabajo a largo plazo complejo, ¿sí? Y que necesitamos seguir haciéndolo, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones. Bien, Pía se mantiene, ¿no? On fire, está prendida, Pía, está en llamas. Francisca, Claudia Hot, Gisela, Andrea, muy bien. ¿Dónde está Pía? Que levante la mano, ¿no? Queremos conocerlo. Va a empezar a recibir notificaciones ya en sus redes sociales. Bien, vamos a la pregunta 4. La mejor manera de vivir con su condición para los autistas, es decir, para la persona autista, para que él o ella pueda vivir mejor. ¿Qué debe existir? Música, juegos, rutina, todas son correctas. Pensemos que la condición del espectro es de todo el ciclo vital, ¿no? Tenemos 22 respuestas. Nos falta una persona que se inscribió y no siguió, o se desconectó, algo le pasó. Bien, ahí está, ya. Rutina. La mejor manera que tiene una persona, y ahí tenemos que enseñarle a esa persona a trabajar la rutina, y nosotros tenemos que fomentar la rutina con ellos, con ellas, ¿sí? En el establecimiento, en la sala de clases, en el hogar, ¿no? Lo que trabajemos en el hogar tiene que ser también, tiene que conversar, tiene que ser coherente y articulado con lo que se trabaja en el colegio, y viceversa. Porque, como sabemos, esto nos pasa a menudo, ¿no es cierto?, cuando los estudiantes se van de vacaciones y hemos avanzado harto, llegan en marzo como si no hubieran avanzado nada, ¿no? Entonces, la rutina es fundamental. Lo que se trabaja en el colegio se tiene que trabajar en el hogar. Tiene problema ahí, dice María Cecilia Álvarez. Estoy asumiendo que es María Cecilia, disculpe si le cambio el nombre. Cecilia Álvarez, ¿ya? Dice que tiene problemas de su computador. Ya, sigamos. Gracias por avisar. Veamos cómo está el ranking. Francisca, ahora Francisca está que arde, Francisca, ¿no? Está en llamas. Gisela Pía, María José, Marta Pía. Bien, excelente participación. Vamos. El autismo conlleva una discapacidad intelectual, es decir, está asociado siempre, está ahí, hay un déficit. Esto llevado al extremo, esta pregunta también habla, a veces aparece esta pregunta, o esta idea, ¿no es cierto?, de que todos los autistas son genios, y no es así, ¿no? Yo te estoy dando la respuesta.
La mayoría posee intelecto dentro de la media. Las mayores dificultades que presentan las personas dentro del espectro autista son a nivel social. De hecho, una persona dentro del espectro que es muy hábil en un área, matemática o en la escritura, va a tener dificultades en el ámbito social, ¿sí? Y ahí es donde necesitamos trabajar, ¿no? En la flexibilidad cognitiva, en el lenguaje figurado y otros aspectos que son relevantes de la condición. Vamos con el ranking. Gisela lidera ahora. María José, Francisca, Pía, Fernando, bien. Andrés es el escalador más alto, dice ahí abajito. Sube 7 lugares. Mira. ¿Cuáles son las causas del autismo? Bien. Se considera multicausal. No hay claridad aún con respecto a una causa puntual. Se cree, ¿no es cierto?, que son diferentes causas, pero aún no existe claridad con respecto a eso. Sí hay una evidencia que establece que la herencia genética puede indicar que de padres que presenten o estén dentro del espectro, un hijo o dos hijos pueden estar también dentro del espectro, ¿sí? Por lo tanto, hay una eh, herencia que se puede, ¿no es cierto?, asociar al autismo. Por lo tanto, si usted tiene un niño, una niña, un estudiante o una estudiante dentro de su aula, dentro de su sala, dentro del espectro, posiblemente el papá o la mamá estén dentro del espectro. O algún abuelo o tíos, ¿no? Algún familiar. Eh, la OMS establece también que, por ejemplo, padres que tienen un hijo dentro del espectro, hay posibilidades o hay un porcentaje de que un segundo hijo también esté dentro del, o nazca, ¿no es cierto?, dentro del espectro. Bien, vamos con Gisela, bien, también. En llamas, Gisela, ¿no? María José, Francisca, Pía, Cecilia. Bien. Gisela tiene una racha de 6 respuestas correctas seguidas. Excelente. ¿Verdadero o falso? Uno de cada 51 personas está dentro del espectro autista en Chile. Al principio le hice un anticipo a esta respuesta. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Hay una investigación del 2022 de un grupo de investigadores de la Universidad de Chile, Universidad Católica, que establecen, junto a estadística de la OMS y investigación a nivel nacional, eh, con datos del MinSal, eh, una predominancia, ¿no? De uno de cada 51 personas dentro del espectro autista en Chile. De todas formas, estamos sobre Estados Unidos. Estados Unidos tiene actualmente, 2025, uno de cada 36. En Estados Unidos están vueltos locos. No sé si ustedes vieron la noticia, lo pueden buscar en Google, ¿eh? Trump, en conferencia de prensa, como es su estilo tan diplomático, le exigió a- al director, ¿no es cierto?, de salud, al ministro de salud, ¿no es cierto?, de su país, que en el 2025 dijo, tienes que identificar qué es lo que ocurre aquí, por qué no tenemos tantos.
tantas personas autistas? ¿Por qué tanto diagnóstico? De hecho, Estados Unidos tiene la tasa más alta de eh, porcentual, ¿no? O proporcional de población autista en el mundo, ¿no? Nosotros estamos en la media, estamos dentro de lo que dice la OMS, dentro del promedio. Bien, prosigamos. Estamos con Gisela, María José, Pía, Francisca, Cecilia. Bien. Ya. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿A qué personas afecta más? ¿Mujeres, hombres, ambos por igual? ¿A no binario? Pero ahora los 45 segundos. Más hombres, ¿no? La proporción es 4-1. Se cree, ¿no es cierto?, que por un lado está el enmascaramiento de las mujeres. Las mujeres, como sabemos, son más hábiles desde temprano, ¿cierto?, para socializar. Y en este caso, las mujeres dentro del espectro lo que hacen, ¿no es cierto?, es enmascarar sus características y copian. Son más hábiles para copiar habilidades sociales, ¿no?, para ser parte del grupo, ¿no? Se cree que puede ser una parte por eso. Y también se cree también que los test con los cuales se evalúa el autismo están sesgados, ¿no? Sesgados hacia hacia los masculinos, hacia lo masculino, ¿no? Por eso son dos líneas dos teorías que de alguna forma se plantean el por qué hay más hombres que mujeres. Pero es 4-1 la proporción, a nivel mundial y en Chile también. Gisela, María José, Francisca, Joa, aparece, Estefanía, bien. ¿Cómo se trabaja con las personas dentro del espectro autista? Bien, con paciencia y apoyo personalizado. Este es un trabajo a mediano o largo plazo, complejo, que requiere el abordaje en equipos, ¿ya? En equipos interdisciplinarios. Por eso es un trabajo, ¿no es cierto?, que requiere el trabajo de todos. Bien, vamos a llegar hasta aquí para poder avanzar con otra temática. Luego en otra sesión podemos seguir con la segunda parte de este cajón. Díganme qué les ha parecido, si les pareció bien y podemos, ¿no es cierto?, ir replicando y trabajando las siguientes sesiones con otros cajones. ¿Les ha parecido bien? Bien, excelente. Vamos con, vamos a cerrar esto, y volvemos a la presentación. Y les voy a dejar con don César Villegas, que llegó a continuación, estaba ahí observándonos. Bienvenido, don César. Muchas gracias, profesor. Un gusto saludar a todas quienes están conectadas. Eh, no sé si tengo visual. ¿Me ven? Sí, ya, súper. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a este curso que llevamos mucho tiempo, con mucho cariño, preparando y adaptándolo a la virtualidad. Es un curso muy intenso en términos de los tiempos y de lo que vamos a desarrollar durante el transcurso de este. Mi colega ya les ha presentado la estructura básica y tal como se los mencionó al inicio, es un curso que tiene la particularidad
que estamos probando con mi colega de poder hacerlo en dupla, pero no es fortuito. Fíjense ustedes que el, vamos a tratar de hacer lo siguiente para aportar en este curso. El, por mi parte, mi experiencia es el trabajo directo que todos los días estoy en el sistema escolar. Yo trabajo todas las mañanas asesorando y trabajando directamente con profesores y con los propios estudiantes de condición de espectro autista, buscando la mejor forma de poder establecer un protocolo DEC y un PAEC que se ajuste a la necesidad y particularidad de esta escuela pública. Y mi colega yo lo invito y lo insté a que podamos trabajar en conjunto porque él hace exactamente lo mismo en la educación superior. Es decir, la idea es que podamos transmitirle la experiencia y también los saberes que hoy día están rodeando todo el gran desafío que tenemos de poder abordar la neurodivergencia. Y es por eso que estamos en esta sincrónicos y trabajando. Estaba viendo con atención las respuestas de las preguntas del Kahoot, que, ojo, algunas no son muy simples. Incluso quienes están habitualmente relacionados a este tema, uno también entra en algunos cuestionamientos. Así que vamos a avanzar ahora con la presentación. Y lo primero que tengo que presentar aquí es el dilema gigantesco que se presenta habitualmente en las comunidades escolares. Es decir, eh, quiero pedirles por favor que sean honestas y honestos y me digan quién nació en este siglo. ¿Quién nació en este siglo? Ayúdeme por favor a levantar la mano, que levante la mano. ¿Sí? ¿Quién nació en este siglo? Cosette. Levantaste el dedo por lo menos, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más nació en este siglo? Ok. Bueno, te tengo que contar, Cosette, ¿cuál siglo? Siglo XXI, po, del 2000 en adelante. Claro. ¿Quién nació del 2000 a la... Sí, claro, siglo XXI. Bueno, al parecer tenemos aquí una colega que nació en el siglo XXI. Bueno, debo contarte, colega, que en el siglo pasado, quienes nacimos, siempre hablábamos de esto de, oye, mira que bien hace todo, sí, pero déjala sola o déjalo solo. Es seco en lo que hace, pero no le gusta trabajar con nadie. Ay, ¿por qué? Sí, porque es Asperger. ¿Se acuerdan ustedes que antes el diagnóstico de Asperger era un diagnóstico que estaba muy asociado a altas capacidades? Incluso era, era incluso bien visto laboralmente que una persona fuese Asperger porque significaba que era muy riguroso, muy estructurado. El, exactamente, el síndrome del pequeño profesor, así es. Y fíjate que era muy estructurado, muy riguroso, y de repente quiero contarles a Cosette. Cosette es tu nombre, disculpa si puedes hablar así, perfecto. Cosette, te tengo que contar que lo más probable, si tú naciste en este siglo, nunca escuchaste a Asperger, porque ocurrió algo bien curioso. Ocurrió que en el DSM-5, más bien, para ser preciso, en el DSM-4, en el 2013, antes del 2013, efectivamente, si me ayudas con avanzar con el diapo, existía la triada que le llamábamos, es decir, el DSM-4, que es la enciclopedia o es el compilado de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, establecía criterios de diagnóstico. Y estos criterios de diagnóstico estaban divididos por tres grandes grupos, cuyos grupos, uno de ellos era el llamado diagnóstico Asperger, para aquellos que tenían algunas dificultades en la comunicación o en tema social, pero que estaba asociado a altas capacidades en general. Pues bien, lo que ocurre que posterior, en el 2014,
se fusionan una de estas tres dimensiones, estas dos dimensiones, y pasamos a hablar de la diada. Es decir, hoy día tenemos, y por eso que la explicación de lo que diariamente las colegas me preguntan, los profesores me preguntan en los colegios, ¿cómo es posible que Juanito, siendo con características tan particulares asociado a la condición aspecto autista, sea tan distinto a María, que tiene el mismo diagnóstico TEA, pero que la verdad es que yo no veo por dónde el profesor sea TEA, porque la verdad es que no tiene nada que ver con la conducta de Juanito María. Pues bien, es efectivamente porque hoy día estamos dentro de criterios diagnósticos médicos. Ojo, estamos hablando de el modelo médico, estamos hablando de clínico, en que el gran compilado de características se fusiona en la comunicación y la interacción social y los intereses restrictivos y repetitivos. Es decir, hoy día tenemos, por eso el nombre, un gran espectro autista, donde caben condiciones y características muy diversas y muy distintas uno de otro. Esto implica necesariamente, en consecuencia, adelante nomás por favor, colega. Esto significa, en consecuencia, para la Organización Mundial de la Salud, que hay dos grandes criterios de los cuales vamos a mirar características en precisión de el comportamiento y la conducta de una persona bajo el diagnóstico TEA. Pregunta, solo por ponerle merquén a esta cuestión, ¿es TEA o es SEA? Dejo abierto el chat. Por ahí responden. Claudia dice que es, a ver, no, Jocelyn dice que es SEA. Betsabe dice que es TEA. Jocelyn dice que es por condición. Patricia dice que es SEA. ¿Qué más? Estamos hablando de TEA, SEA, es lo mismo, no es igual, pero sí, fíjate cómo de alguna manera el lenguaje nos tiene entrampado en esto y que son conceptos que quienes nos dedicamos al mundo de la educación es necesario comprenderlo para poder educar. ¿Educar a quién? A los pares, a la familia y en general a la comunidad. Ya, perfecto. Ambas, dice Cecilia. Eso es como lo más salomónico, ¿ah? Muy bien. Cecilia, de casualidad, ¿estás en convivencia escolar? Digo yo, por lo mediado. Debería ser SEA, dice Francisca. ¿Ya? Ok. Bueno, resulta que del punto de vista clínico, el diagnóstico es TEA. Y ahí no nos podemos perder. Es más, del punto de vista clínico, el trastorno de espectro autista está definido como una alteración significativa en puntos cerebrales que afectan la cognición y la emoción y la conducta y el comportamiento. Esta definición muy clínica, que lo estoy parafraseando porque es mucho más largo en la definición del DSM-5, establece entonces un criterio de trastorno porque desde el punto de vista clínico está dentro de los rasgos de los trastornos de la neurodesarrollo. Es decir, para un médico o para alguien del mundo de la salud, se va a clasificar como trastorno. No obstante, el sentido de la ley TEA, que estoy haciendo un spoiler, el sentido de la ley TEA establece un criterio más bien de un carácter de perspectiva de derecho. Y esto significa que, tal como lo planteó mi colega al inicio de esta sesión, no es establecido como una enfermedad, sino más bien como una condición. Y ahí es que nosotros en el mundo de la educación hablamos de condición de espectro autista y no hablamos de TEA. Sin embargo, es preciso señalar que el diagnóstico que usted le va a llegar de su estudiante va a establecer el criterio TEA. Y si usted habla con gente de salud, es probable que le hablen de TEA y no sea. ¿Dudas al respecto? Aclarado el punto, avancemos, Leo, por favor. Ahora bien, dale nomás.
Del punto de vista de la interacción social, vamos a encontrar aquí algo bien interesante. Las características principales en el punto de vista de la interacción social de una persona de espectro autista va a variar porque lo primero que debemos decir es que no existen los niveles de autismo. Es decir, a diferencia tal vez de la clasificación de la discapacidad intelectual, que está dado por rangos numéricos, medibles, de una métrica, en donde hablamos de discapacidad leve, severa, profunda, FIL, etcétera. Los nombres van variando desde el punto de vista clínico, pero se clasifica una discapacidad intelectual a través de un instrumento de medición. En el caso de los niños, el instrumento de medición psicométrico es el WIT, WIT-R, ¿verdad? Revisado. En el caso de la condición de diagnóstico de un TEA, es distinto, porque implica necesariamente una evaluación integral, es decir, no basta o solo un instrumento o un test para establecer que una persona cuenta con una condición de aspecto autista. Por eso, esto entre paréntesis, pero no menor, acabo de llegar de Melipilla, por eso pido la disculpa de la conexión de los minutos tardíos, tuve un problema en la ruta. Eh, Hablaba yo con las colegas de Melipilla en que la condición de espectro autista está dado por la evaluación integral de un especialista. ¿Cuál sería ese especialista para poder establecer estos criterios de interacción social? Desde mi humilde opinión, lo ideal sería no un neurólogo. Y en la pantalla tenemos el por qué la respuesta no un neurólogo. ¿Por qué creen ustedes que no es un neurólogo el especialista ideal para una evaluación integral para determinar un diagnóstico de trastorno espectro autista? Abro el chat. Vamos. ¿Por qué creen ustedes que al evaluar interacción social no es un neurólogo? Las leo, los leo. ¿Quién se atreve a dar alguna hipótesis al respecto? Porque una mirada muy clínica la del neurólogo, porque es mejor una mirada de una terapeuta. Sí, pero ojo, el diagnóstico clínico lo debe hacer un médico, pero está bien, está en la línea correcta. La terapeuta ocupacional o el terapeuta ocupacional tiene efectivamente la particularidad de una mirada integral, que es lo que buscamos porque hay interacción social por medio a evaluar también, ¿verdad? Y porque finalmente el neurólogo, si bien establece un criterio de diagnóstico clínico, eh, no basta para una evaluación integral. Avanza, por favor, colega, una lámina más. Fíjate entonces cómo encontramos también en el lenguaje y la comunicación algunas dificultades precisas que podemos encontrar. No se observa un retraso al inicio del lenguaje, delito importante a los 2 años. Ya diré que vale el profesional, pero le estoy dando un poco de merquena a la cosa, ¿ya? Para que le demos una vuelta. Dice, creo que debe ser integral, evaluado por un psicólogo. Los aportes del psicólogo, psicopedagoga, diferenciales, terapeuta, todo está bien. Pero insisto, el diagnóstico, además la ley dice, la ley TEA, que debe ser establecido por un médico. Entonces, si no es un neurólogo, ¿quién es? ¿Seré yo, señor? No, no soy médico, así que no seré yo. Pero fíjense cómo en el lenguaje y la comunicación existe un despistaje de un hito muy importante. El retraso del inicio del lenguaje es un predictor fundamental. Ahora, cuidado, no todos los niños, niñas que existe un retraso en el lenguaje significa necesariamente que cuenta con una condición de aspecto autista, lo sabemos. Y aquí es bien interesante porque fíjense ustedes que en relación al lenguaje y la comunicación, del punto de vista de la educación formal, lejos la o el profesional idóneo que tienen la expertise, sin duda, para detectar tempranamente esto en el sistema escolar, adivinen quién es. ¿Quién creen ustedes que es? Dice acá,
Creo que debe ser integral evaluado. No. Eh, ¿Quién se la juega? ¿Por qué creen ustedes que puede ser? Un fonoaudiólogo, exactamente, una educadora o un educador de párvulo. Son, por naturaleza de formación, quienes tienen la expertise y el ojo, digo yo, de darse cuenta de una desviación desde el punto de vista de la curva de lo esperado de la evolución del desarrollo del sujeto, entiéndase sujeto como, en este caso, un párvulo, una párvula, un niño o niña de 5 o 6 años, que no responda a los patrones neurotípicos del comportamiento del desarrollo, en este caso el lenguaje. Es muy interesante esto porque ya ahí tenemos un antecedente más, pero avanza por favor, colega. Entonces tenemos, por otra parte, y en tercer lugar, la flexibilidad o más bien la rigidez cognitiva. Es decir, vamos a encontrar en nuestros eh, estudiantes o párvulos, si son más pequeños, una serie de características que están mencionadas en esta pantalla y que van a dar cuenta de hitos del desarrollo evolutivo, de evolución de crecimiento. Si bien la ley TEA establece, como muy bien decía Leonardo, todos los siglos vitales, es sin duda en la primera infancia donde debemos poner ojo. Hay una investigación del 2017 que hizo la Universidad Católica de Valparaíso, muy interesante, porque para mi gusto es una de las pocas investigaciones de carácter, una investigación de seguimiento eh, de un grupo de control y un grupo experimental desde el embarazo de la madre hasta cuarto año básico del sujeto de investigación, en este caso niño o la niña, que nacen en condición de espectro autista o se les diagnostica tempranamente condición de espectro autista. Uno de los resultados interesantes, este es un artículo que está en internet, ustedes lo pueden buscar, pero me comprometo también a adjuntarlo al material que ustedes van a tener por cada sesión. Uno de los resultados interesantes está dado por el nivel de frecuencia e intensidad de las desregulaciones de ese niño o niña en cuarto básico, que disminuyó significativamente sobre el 70% en comparación al grupo control, toda vez que fue intervenido tempranamente a través del programa Chile Crece Contigo y también apoyado a nivel familiar y a nivel de profesionales especialistas en poder desarrollar ciertas capacidades, habilidades de autocontrol eh, con respecto al medio ambiente y al contexto. Es decir, pareciera ser la clave que en la medida que más temprano podemos trabajar e intervenir a aquellos niños, niñas que cuenten con una condición de espectro autista, más posibilidades de que la frecuencia de una desregulación o la intensidad de esta baje. Súper interesante a propósito de estas características que estamos mostrando en pantalla. Ahora bien, cierre entonces de estas características que he presentado del DSM-5. Finalmente, esta condición de espectro autista es un déficit persistente en la comunicación social y en la interacción social junto con los patrones repetitivos y restringidos de comportamiento, intereses y actividades. Es importante hacer la distinción de esto porque de alguna manera nos permite también el encuadre. ¿Para qué? No para aprenderse esto de memoria, sino para poder llevarlo de alguna manera a un ejercicio práctico en la instalación de protocolos y acciones dentro de una comunidad educativa y, por cierto, en la asesoría o en el acompañamiento de familias al respecto. Hago un alto. Pregunta para ustedes. ¿Quién no trabaja en el ámbito educativo? ¿Quién están presentes en este minuto en pantalla? Les pediría, por favor, que fueran tan amables de señalarme por chat. ¿Quién no trabaja en el ámbito educativo, formal? Al parecer, todos trabajan en el mundo de la educación. Ok.
¿quién no es profesor de base? Es decir, es fonoaudiólogo o fonoaudióloga, terapeuta, etcétera. ¿Hay alguien que me quiera contar por chat? Fono por ahí, psicólogo por ahí. Andrés Dinamarca. Ok. Francisca, perfecto. Muchas gracias por compartir. Soy contador público auditor. Yo sé. Ya, pero esto es un mérito doble, te tengo que decir. Porque si hay un interés, significa que, que es doblemente la responsabilidad de poder presentarte lo que viene en adelante, algo que te pueda ser útil a lo que tú esperas. Pues bien, bueno, hice una pregunta, no crean que soy tan disperso. ¿Quién sería entonces el profesional idóneo, dicho esto, para seguir con los niveles de apoyo? ¿Quién cree ustedes, con todo lo que he dicho? ¿Sería él o la profesional idónea o idóneo para poder llevar a cabo una evaluación integral de la condición de aspecto autista? Desde mi perspectiva, un educador de párvulo entrega antecedentes, sí. Jocelyn diferencial. Ya. Ok. Me parece, por la experiencia y la formación, que una o un psiquiatra infanto-juvenil sería el profesional idóneo. Por la característica, primero, cumple la característica clínica de ser médico o médica. Segundo, por la formación, cuenta con el expertise para poder hacer un despistaje de recolección de antecedentes de desarrollo en distintos ámbitos y contextos del sujeto. Y además maneja criterios técnicos, médicos, para poder establecer, según el DSM-5 o el CIE-11 en su par europeo, de un diagnóstico de TEA. Es decir, la particularidad que tiene el psiquiatra es que hace una mirada integral, sistémica. Y ahora, todos los profesionales que usted han señalado aquí en el chat, por cierto, son fundamentales sus reportes, porque un buen o una buena psiquiatra infantojuvenil se va a nutrir de aquellos. ¿Sí? Hago este alcance porque es una de las consultas que más reiteradamente me hacen en los colegios. Por eso quería decirlo y partir ahora, inmediatamente en esta primera sesión, con esto. Continuemos, por favor, colega. Ahora, otra cuestión también que hay que aclarar. Si dije yo que no existen niveles de autismo, lo que sí establece el DSM-5 son niveles de apoyo a la condición de espectro autista, al sujeto en cuestión. Y aquí dividimos tres cosas, tres niveles que van a tener una relación directa con establecer el protocolo de regulación emocional y conductual en su colegio y, por cierto, del PAEC, el Plan de Emocional Conductual que se establece a partir de la ley TEA y de posterior circular 586. Son los llamados niveles de severidad. Ahora, voy a tratar de graficarlo con ejemplos que implica cada uno de los niveles. El nivel 1, primero, los tres requieren apoyo. Eso es una cuestión que es importante aclararlo de inmediato. En el Kahoot, que mi colega Leo planteaba, señalaba siempre la necesidad de una mirada bastante integral. Es decir, aquí el contexto es necesario de un punto de vista, inclusivo, de que haya una relación, una interrelación permanente entre el medio, el contexto en el cual se desenvuelve el individuo y el individuo también hacia el contexto. Pues bien, dicho esto, en los tres niveles se requiere apoyo. Sin embargo, vamos a establecer diferencias. Y aquí es importante al momento de establecer su PAE. Cuando usted diseña o redacta su PAE, debe tener en consideración en qué nivel de apoyo se encuentra su estudiante. Nivel 1, requiere apoyo, sí, claro, pero son apoyos acotados, puntuales, muestra una dificultad en la interacción social, pero
fácilmente digo entre comillas, es posible trabajar el desarrollo de estas habilidades para un tipo de relación. Como estamos hablando del mundo de la neurodivergencia, es probable que no vamos a esperar los patrones de comunicación y los códigos convencionales, es decir, de un neurotípico, pero sí vamos a encontrar canales de comunicación que son finalmente eh, funcionales. La palabra correcta es son funcionales. Ejemplo, y voy a dar un ejemplo de un joven o una joven en este caso. Caso de una joven de 22 años. Me dice, se me acaba muy fácilmente mi batería social. Es decir, ¿tiene amistades? Sí. ¿Sale a carretear con estas amistades? Sí, pero cada 20 días más o menos. Y a veces espera hasta 20 días más. Se junta en un horario y sagradamente a las 10 de la noche ya está en la casa. No le gusta después de las 10 de la noche. Ni siquiera porque el tema de fondo sea la seguridad o porque esté en la casa de no sé qué. No, no. Pide su Uber y a las 10 está en la casa. Y luego le digo, ¿y no te vas a juntar de nuevo con tu amistad? No, ya me junté, pero se fue hace 2 semanas. Sí, no es necesario todavía. Lo haré en 2 semanas más. Y en 2 semanas más se junta. Sin embargo, ha encontrado en este nivel 1 canales de comunicación efectivos para socializar. Internet. Y está hasta las 3, 4 de la mañana en comunicación por audio y imagen con amistades que tiene en todo el mundo. Y tú lo puedes escuchar en cualquier hora, hablando en inglés, ahora está hablando en japonés, con amistades de Japón, de países que hablan inglés, etc. Es decir, ha sido capaz de buscar mecanismos de comunicación distintos que efectivamente logra esta socialización. Nivel 1. No ha requerido gran apoyo al respecto. No ha requerido un apoyo permanente y constante. Nadie ha tenido que estar al lado de esta persona para que pueda hacer esto que estoy planteando. Lo ha resuelto de alguna manera con apoyos mínimos, que por lo tanto ha significado un buen avance al respecto. Queda relativamente claro lo que es el nivel 1 de apoyo. No quise dar un ejemplo de niños para poder variar un poco el asunto. Ya, nivel 2. Atención. En nivel 2 sí hay un requerimiento de apoyo sustancial. El ejemplo más claro, estimadas, del apoyo 2 son lo que surgió hace unos 2 años atrás, los llamadas respuestas a esta ley en las escuelas, como los docentes o tutores sombra. ¿Alguien está familiarizado con ese concepto? Tutores sombras o docentes sombra, que después duró como un año nomás, porque además encontraba yo en lo personal encuentro horrible el concepto. Así sombras, como sombra, como que no existe. Son tremendos profesionales que, que están trabajando, o asistentes de aula que están trabajando en apoyo. Esto, del punto de vista, llevado a un ejemplo escolar, estamos hablando de personas que requieren, o estudiantes más bien en lo preciso, requieren efectivamente de un apoyo mucho más permanente. Viste, tú tienes en la sala gracias, en quinto básico. Vale, muchas gracias por tu testimonio. Bueno, ahí estamos frente a una condición social que se requiere con mayor grado de apoyo permanente. Y aquí hay situaciones que pueden estar ligadas, sí, pues, de todas maneras un gran apoyo, de todas maneras. Están ligadas de alguna manera a la necesidad de establecer criterios no solo de apoyo, sino también de desarrollar cierta habilidad de acompañar los procesos de aprendizaje formal, pero también por sobre todo, yo diría, esos aprendizajes informal que se ganan en el patio, en el recreo, en otras instancias, en el casino, en el comedor, no sé, en la biblioteca. Es decir, aquí hay como dice el nivel, un requerimiento de apoyo sustancial.
Y finalmente tenemos el apoyo 3, que hay un déficit severo. Generalmente, un estudiante de nivel 3 de apoyo es quienes vamos a encontrar en una escuela especial. ¿Alguien trabaja en una escuela especial acá? Son lo más desafiantes en poder apoyar y que generalmente, no siempre, como decía mi colega al inicio, generalmente están asociados a otros diagnósticos clínicos concomitantes, es decir, discapacidad intelectual, trastorno motor, etcétera. Vamos, dale. Tienes una pregunta, Jocelyn. Te escucho o te leo. Puedes abrir el micrófono, no hay problema. ¿Quién Hola, hace el PAE? sí, ¿Sí? lo que pasa es que tengo una duda. Bueno, yo soy de diferencial, pero hace mucho tiempo que no trabajo en pie. Yo estoy trabajando ahora en la universidad. Soy docente de la universidad, entonces no, la verdad es que desconozco mucho del tema TEA, SEA, no estoy muy instruida y por eso yo también decidí tomar este curso, digamos. El tema principal es que no conocía el término PAE, y tengo PAEC, con C final. Sí, ¿quién lo hace, digamos? Ya. Este plan de como, entiendo que es un plan de acompañamiento emocional, ¿cierto? Para los niños con TEA. Entonces, me gustaría que me pudieras instruir en eso un poquito, porfis. Sí, claro. Bueno, hay una sesión especialmente para el diseño de los PAEC y el DEC, pero voy a hacer un spoiler para que no quedes con la duda. A ver, derivado de la ley TEA, en el 2023 de marzo, lo que ocurre es que las comunidades educativas escolares surgen legítimamente con el interrogante de decir, está bien, tenemos esta ley, nos hacemos caso, porque si hay un sistema más disciplinado en este país de acatar las normativas y ponerlas en marcha, sin duda es el mundo de la educación. Perdonen que lo diga, pero somos los más disciplinados al respecto, ¿sí? Por lo tanto, surgió, producto de este levantamiento de consulta, de interrogación, ¿cómo bajamos esta ley? Surge, adelanta por favor, colega, creo que está acá. Sí, dale nomás. No, no está. Bueno, surge, no, ahí no, uno antes, por favor, no, que eso. Surge la necesidad de poder bajar un protocolo. Es así que en diciembre, noviembre y diciembre del año 23, surge la circular 586, donde establece los criterios de protocolo para establecer el DEC. El DEC es un protocolo general que significa de regulación emocional conductual, cómo abordar esto, y en consecuencia lo específico, un PAEC, que es un plan emocional, PAEC, un plan de... ¡Ay! Plan de acompañamiento, ¿qué hace? Un plan de acompañamiento emocional y conductual. ¿Capichi? Ahora, en este plan de acompañamiento emocional y conductual se establece los criterios y las estrategias que están dadas principalmente para el estudiante que tenga de diagnóstico trastorno de espectro autista, pero por las orientaciones de abril de este año de Mineduc, se amplía a cualquiera que esté dentro del rango de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Quién es el responsable? Naturalmente, como lo vamos a ver en las sesiones siguientes, no quiero adelantar tanto, el PAEC y el DEC deben conversar, sí o sí, con el resto de las normativas que rigen esta comunidad. Es decir, debe convivir con el RICE, Reglamento Interno de Convivencia, tienen que convivir con el reglamento de evaluación, en fin, tienen que convivir con las medidas de convivencia escolar, etcétera. Es decir, tienen que convivir con el resto de las reglas del juego de esta comunidad, que de manera natural debiesen ser las unidades, pero esto es una definición interna de cada equipo de directivo de gestión que puedan impulsar esto, pero en general debería estar a cargo de o de convivencia escolar o de inspectoría general o en su defecto, lo que yo propongo, de que ambas unidades deben estar partícipes de esto y liderarlo. ¿Respondo algo a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ya. Muchísimas gracias. Ahora, ¿quiénes debieran aportar en lo técnico? Naturalmente,
¿Quién creen ustedes en un colegio municipal, un SLEP o un particular subvencionado, de manera natural debieran aportar a la elaboración y el seguimiento? PIE o equipo psicoeducativo, exactamente. Así es. Pero un error es pensar y recargarle al PIE la responsabilidad del PAEC. Porque administrativamente, desde el punto de vista normativo, el 170 no habla de un PAEC, habla de un PASI, habla de adecuaciones significativas, no significativas, etcétera, pero no se mete porque el 170 es años atrás de la ley TEA, por lo tanto, no le da cabida a esto. Pero obvio que por cuestiones naturales, el especialista o la especialista está dentro de estos equipos para poder aportar en la elaboración, el monitoreo y la mejora continua de este protocolo. Bien, estamos llegando a 10 minutos ya. Se nos ha pasado volando el tiempo. Dale, por favor, colega, una más. Ahora, puede dirigirlo el PIE, pero lo construyen profesores y familia como para cerrar esto. Sí, claro, pero vuelvo a insistir, el PIE lidera por el expertise, pero no está dentro de la lógica del 170. ¿Sí? Bien, cerremos por favor hoy día con estos conceptos, porque nos parece con el colega, y aquí yo te quiero pedir, Leonardo, que si tú quieres eh, interrumpir o más bien aportar, vamos para que podamos ir cerrando. Hemos visto entonces, desde el punto de vista clínico, esta definición y este concepto, pero hemos hablado de neurodiversidad todo el rato. ¿Por qué estamos hablando de neurodiversidad? Porque la ley estipula un lenguaje, una nomenclatura asociada a este concepto de neurodiversidad, que dicho sea de paso, aún a nivel académico, está bastante, se está discutiendo, está hoy día en desarrollo la discusión del concepto neurodiversidad. Es más, yo invité a mi colega Leonardo porque no estamos de acuerdo con la mirada del concepto neurodiversidad, ambos, en su definición. Y la idea es que podamos aportarle a ustedes esta mirada amplia para que ustedes también vayan formando su constructo al respecto. O sea, en general sí estamos de acuerdo, pero le estoy poniendo Merkel nomás para que la cosa sea como saboriosa nomás. ¿Ah? Eh, pero, pero la idea es que podamos entender entonces que el concepto de neurodiversidad es un enfoque, es un constructo teórico que responde a un paradigma en la cual se sostiene esta ley TEA. Y dentro de esta neurodiversidad vamos a entender tres cuestiones básicas. La primera ya está dicho ahí. Es una visión menos patologizante, es decir, por eso que hablamos de condición de aspecto autista y no de trastorno de aspecto autista en el mundo que nos movemos, porque de lo contrario no tendría ningún sentido ni nos aportaría nada. No somos médicos, somos educadores, formadores. Por lo tanto, esa visión nos permite buscar acciones que están dentro del ámbito que nos movemos. Segundo, la comprensión de comportamiento e identificación de mecanismos subyacentes, es decir, poder comprender cómo piensa, vive y siente, así como partimos el video que Leo nos presentó de esta bulla caótica, eh, y cómo poder entender y comprender eso. Y tercero, distinción entre formas de procesar una información en relación a un neurotípico, que es un concepto derivado de la neurodiversidad, a un neurodivergente. ¿Está por ahí la persona que nació en este siglo o ya se fue? ¿Me puedes hablar o no? ¿O se fue? Ahí está Cosette. ¿Dónde está? Acá estoy. ¿Ah? Ya, Cosette. Mira, te quiero contar una cosa. Todo el resto que estamos en esta pantalla nos enseñaron una cosa muy distinta a lo que te enseñaron a ti en este siglo. Nos enseñaron a que uno era el normal y en consecuencia, ¿qué era lo otro? Lo que no era normal, Anormales, diferentes. anormales. ¿Sí? Y normal establecía la relación de cualquiera persona que tuviese ciertas condiciones que socialmente, cultural y en el contexto histórico se pudiera considerar normal. Afortunadamente, Cosette, usted nació en un siglo que ya
el concepto normal o anormalidad ha sido superado como paradigma. Y te debo contar además que desde ese punto de vista, esa distinción de la forma de procesar se ha entendido que por principios de los conocimientos de la neurociencia, desde el punto de vista de la educación, entendemos que la base es que todos pensamos y somos distintos. Mira qué simple. Y dentro de esto, que todos somos distintos con nuestro cerebro, igual que una huella digital, implica necesariamente que debemos entender que dentro de ese rango, algunos escapan de la curva de lo que esperábamos como típicamente, convencionalmente responder. Dicho esto, avanza por favor, querido colega, uno más. Dicho eso, entonces, vamos a entender entonces que esas dificultades de intento de comunicación diversa van a estar dentro de esta lógica de la neurodivergencia, que es la dispersión de esta campana Gauss a lo que convencionalmente podemos entender. ¿Dudas hasta acá? Estamos cerrando. ¿Comentarios, mi querido colega? ¿Algo que aportar a lo dicho para cerrar? Todo muy clarito, estimado César. Pero no me digáis eso, pues. Ahora tenéis que discutirme algo, pues, como para que Tú llevaste ponerle la verquera a contra. la cosa, pues. Todavía es la contra, César. Ah, ya, bueno. Sí, no, yo creo que aquí algo que tú planteas que creo que tiene mucha coherencia, efectivamente es cómo la neurodiversidad, en ese paraguas estamos todos, ¿no? Eh, yo estoy del otro lado, estoy desde la neurodivergencia, ¿no? Desde el déficit atencional, que lo tengo desde chiquitito, desde que nací. Comprendo también la realidad de las personas que están dentro del espectro autista como una forma de interpretar la realidad distinta, ¿no? Algo que para mí era normal en mi adolescencia, de adulto descubrí que en realidad era solamente mío. Yo lo percibía así, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa con el déficit atencional dentro de la neurodivergencia, que los sonidos en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones también se me acoplan, ¿no? Como que se juntan todos, ¿no? Como que no logro diferencia. Cuando estoy en instancias de hiperfoco, logro hacer esa inhibición. Pero es algo que ha sido interesante descubrirlo, no solamente en mí, sino que descubrir que eso también le ocurre a las personas dentro del espectro y que a la mayoría de las personas no siempre le ocurre, es decir, que tienen la capacidad de hacer esa diferenciación. Entonces encuentro interesante esta conversación y lo que tú has ido planteando justamente va en esa línea, ¿no? De la diversidad que existe y que cada uno, desde su propia vida, puede también construir un entendimiento mejor para todos. En nuestra cultura machista, como sabemos, todo se ha construido durante siglos bajo la visión del varón. Y en las últimas décadas hemos comenzado a hacer un cambio, pero ustedes, ustedes mismas, ¿no? Como mujeres han identificado que eso también es lento, ¿no? Ese proceso es un proceso bastante lento y haciendo la similitud y las proporciones, guardando las proporciones, lo que ocurre con niños, niñas, adolescentes y adultos dentro del espectro, también es un descubrir, también es un aspecto que se va trabajando y que lo vamos a ir abordando para las próximas, como beneficio para las próximas generaciones. Por supuesto que algo que se va construyendo. Así que me parece muy interesante lo que se ha ido planteando en esta primera sesión. Querido colega, ¿es posible que usted vaya a la última lámina? Que necesito cerrar algo. Vamos a hacer una síntesis, colega, en estos 2 minutos que nos quedan, eh, sobre los elementos que hemos tratado hoy día. No sé si alguien más quiere plantear algo. Eh, Me gustaría aplicar la técnica de Marzano, que me gusta mucho. Vamos a hacer el siguiente ejercicio después del cierre de esta síntesis de lo tratado hoy día. La última lámina, por favor, eh, Cosette. Lámina hablamos los del siglo pasado porque hablamos de las diaporamas o de estas que eran la transparencia, ¿eh? Pero en realidad no se llaman láminas en el PPT, tiene otros nombres, ¿ya? Pero es para que nos entiendas que tenemos un lenguaje asociado al siglo pasado, ¿sí? Hoy les llamamos slides Slide, es perfecto, ¿sí? Que o gringo. nunca he sabido qué significa en español, ¿eh?
Sí. Ya, aquí está el cierre entonces, que me gustaría que ustedes fueran tan amables que se quedaran con la síntesis de hoy día. Es decir, algunas de las conductas de regulación más frecuentes que vamos a encontrar en nuestros estudiantes incluyen sobresensibilidad sensorial. Y aquí quiero hacer un alto, por favor, permítame en menos de un minuto, que podemos profundizar, que me parece muy importante entenderlo. Dentro de la sobresensibilidad, que ya lo planteó Leonardo al inicio, cuando vieron el Kahoot, existen dos elementos fundamentales, la hipersensibilidad y la hiposensibilidad, que pueden... Ah, gracias, Cecilia. Slide significa diapositiva. Ah, entonces lo mismo, po. Yo digo diapositiva, no, digo lámina, peor todavía. Ya, gracias, perdón, me desconcentré. Decía yo que la sobresensibilidad sensorial está dado por la hipersensibilidad y la hiposensibilidad. Aquí hay un terapeuta ocupacional. Yo creo que es un tema súper interesante que, si le parece, podemos partir, se puede partir la próxima sesión, Leo, no sé si te parece, porque hay que hacer una distinción de ambos. Todos tenemos alguna hiper o hiposensibilidad. Ejemplo, yo soy súper hipersensible a la etiqueta de la ropa atrás en el cuello. ¿A alguien más le molesta las etiquetas en el cuerpo, en la piel? ¿Sí? Gisela, claro. Carolina, sí, pues sí. Hay una... Bueno, eso es hipersensibilidad, que para otras personas la verdad es que les da lo mismo. Bueno, y hiposensibilidad está dado por lo contrario, es decir, la tolerancia o el nivel de resistencia a algún estímulo que afecta alguno de tus sentidos. Vamos a profundizar en este aspecto porque me parece una cosa súper interesante de poder mirar como característica cómo se exacerba, cómo se puede ver claramente en la condición de aspecto autista y que pueden tener una o ambas. Bueno, dificultad en la comunicación, ya lo vimos. Nos vamos a meter en la rutina y cambios a profundidad en las siguientes sesiones y los intereses restrictivos. Cierre de esta sesión. Pregunta técnica Marzano. Les quiero pedir, por favor, que piensen en 3 conceptos con los que ustedes se van y les hace sentido o les parece interesante quedarse con ellos. Conceptos, no ideas. 3 palabras que para ustedes, que puedan ustedes señalarlo por micrófono o por chat, como deseen. ¿Con qué ideas se van hoy día? Conocimiento del estudiante, ahí está el desafío. 3 conceptos con los que se van, sí, con los que usted se va, Leonardo Gómez. ¿Con qué conceptos se van hoy día? Nos pasó volando la hora y media. Piénsenlo, por favor. Démonos unos segundos y piénsenlo. Alguien lo puede señalar por micrófono, si le parece más rápido. No me dejen solo en esto, por favor. Conceptos que ustedes se van, que nos va a servir, nos va a nutrir con colega para poder hacer los ajustes necesarios para poder responderles en este curso a ustedes. Por eso me interesa. SEA, TEA, neurodirigente, PAE. PAEC, muy bien. Perfecto, la distinción entre SEA y TEA. Rigidez mental. Mira qué interesante, Patricia, porque no profundizamos en el tema, sin embargo, para ti te hace sentido, significa que lo vamos a profundizar en esto. PAEC, PAEC, muy bien. Condición TEA y tratar de entender el sentido del estudiante. Muchas gracias. Cambio la pregunta, el sentido es el mismo. PAEC, trastorno de condición. ¿Con qué emoción o sentimiento usted se va de esta primera sesión sincrónica? Estamos trabajando los elementos que estamos tratando en el curso. Feliz, eso, gracias, es una emoción. Muchas gracias, Jocelyn. Francisca, feliz, perfecto. Ok, es válido, ¿ah? Tenemos que empezar a experimentar, motivada, perfecto, Stephanie, que manejo muy poco el tema. No, tranquila, Patricia. Para eso este curso, Camila, motivada, perfecto.
¿Podemos hacer algún adelanto, un spoiler de lo que viene ahora para la segunda sesión que vamos a estar con el colega aquí trabajando en la próxima fecha? No. Solo les digo que cada uno de los aspectos que tratamos en forma general, vamos a ir poniéndole merquén a cada uno de estos puntos. Mira, bien, queriendo saber más, entusiasmo, tranquila, motivada, ansiedad, pero no mala, buena. Bueno, súper bien, pues. Eso significa que hay quiebre cognitivo, Caro. Maravilloso, tranquila, motivada. Ok, no les quiero ser respetuoso de los tiempos. Quiero hacer énfasis y recordarles que desde la Fundación Febuela se les envió un link de un formulario Google, donde ese formulario ustedes tienen que ingresar, seleccionar su nombre y luego seleccionar la fecha a enviar y va a quedar el registro de asistencia para el certificado de participación de hoy día. ¿Bien? Si no le ha llegado, escriba directamente a Fundación Tehuela, al contacto de Luis Grau, y él le mandará de inmediato el link para que puedan registrarse a la asistencia hoy día. Capichi, ¿estamos? Muy bien. Leo, me despido por mi parte. ¿Algo que para despedirte? Muchas gracias y nos estamos viendo para la Nos próxima estamos sesión. encontrando en la siguiente sesión. Ahí nos encontramos.